El tema de hoy es una oportunidad más. ¿Puede repetir conmigo? Oportunidad más. Decía algo la hermana, ¿verdad? No desmayemos, no nos cansemos, sigamos. Y esa es una oportunidad que tenemos todos los días. Una oportunidad más. Vamos a ir, por favor, en la Biblia al libro de Juan, capítulo 21, verso del 15 al 17. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan se puede poner de pie, disculpe. Es para que se nos quite un poquito el frío, ¿verdad? Juan capítulo 21, verso del 15 al 17. La palabra del Señor es bendita y se lee en reverencia en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Puede tomar su lugar. Y dirá: ¿qué tiene que ver esta parte de la Biblia donde tenemos a Jesús hablando con quién? Con Pedro. Porque el tema es una oportunidad más. ¿Qué es una oportunidad? Son circunstancias, factores, momentos que podemos aprovechar para nuestro propio bien. Hoy vamos a hablar un poco de la oportunidad que tuvo Pedro. La primera oportunidad que tuvo Pedro la encontramos en Mateo 4, 18, 20. ¿Pueden acompañarme, por favor? Mateo 4, verso 18 al 20. La primer gran oportunidad que tuvo Pedro fue el ser llamado por el Señor para ser uno de sus discípulos. El verso 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La oportunidad de acercarse a Jesús, de convivir con Jesús, de ser uno de sus discípulos. ¿Cuántos hemos tenido esa oportunidad? El Señor nos ha alcanzado por su amor y su gran misericordia. Así como un día llamó a Pedro, un día me llamó a mí, un día le llamó a usted. Tocó nuestro corazón, ¿verdad? Nos habló, nos dijo: sígueme. Hemos tenido ya esa oportunidad y no habrá ser humano que no tenga esa oportunidad, porque Dios es fiel y misericordioso. Pero no solamente era un discípulo más. La palabra me muestra que Pedro era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Era uno de los discípulos que cuando el Señor tenía que ir a hacer grandes milagros, a hacer cosas hermosas, uno de los que estaba ahí, ¿sabe quién era? Pedro. Como decían, Pedro no podía faltar. Pedro presenció la resurrección de la hija de Jairo en Lucas 8:51. Gloria a Dios. Si me sigue, por favor, Lucas 8:51.
¿Cuántos sabemos de este milagro? Hemos oído, ¿verdad? Una niña enfermó, fue Jairo a buscarlo y cuando iban de camino, una mujer que hizo, tocó el manto del maestro. Cuando él llegó, la niña dicen que ya estaba, ¿qué? Muerta. Pero dice que llegó Jesús. Pero dice en el verso 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. ¿Qué privilegios gozaba Pedro? Uno de los discípulos que está presente con Jesús, que está ahí en cada momento con él, que veía milagros, que veía prodigios. ¿Cuántos quisiéramos ser como Pedro? Pedro también en Lucas 9:28, un poquito más adelantito, tuvo la oportunidad de mirar la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Verso 28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Y quién estaba ahí? Pedro. Pero no solo estaba ahí, era de esos discípulos que le gustaba estar ahí, que se acercaba al Señor, que hablaba con el Señor, que quería interactuar en los momentos. Más adelante en el verso 33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. En la transfiguración dice que se le aparecieron ellos y Pedro estaba mirando. Y Pedro quería hacer algo. Se acerca a Jesús, le dice, Señor, hagamos esto. Era un discípulo muy especial, muy trabajador. Eso es una oportunidad grande. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos muchas veces hemos sido como Pedros? Queremos apoyar, queremos ayudar, queremos hacer algo. Sentimos la necesidad de hacer algo en la obra de Dios. Tenemos el anhelo de ser ese discípulo que no se quiere despegar del Señor, que quiere estar ahí, que quiere acercarse, que quiere mirar, que quiere sentir su presencia. Queremos ser como Pedro, este hombre que había visto grandes cosas, que era muy amado por el Señor. Sabía que Jesús no era un profeta más. Porque mismo Jesús un día le preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Y unos decían, ¿verdad? Los discípulos decían, unos dicen que eres ¿quién? Unos dicen que eres Juan, unos dicen que eres esto, unos dicen que eres... Y él le preguntó directamente a Pedro. Le dijo, ¿y tú quién crees que yo soy? Hoy el Señor dice, ¿y quién crees tú que es Él? Y Pedro le respondió, ¿y qué le dijo? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? ¿Cuántos hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús era intrépido. Pedro era intrépido. Pedro veía los milagros, pero no quería estar lejos y fuera de los milagros. De tal modo que en Mateo 14, 28 al 33, Mateo 14, gloria a Dios. ¿Alguien que lo lea, por favor? Gloria al Señor. Un discípulo que no quería quedarse fuera de los milagros. Estaban ahí sobre el mar.
Todos sabemos la historia. De repente miraron una silueta venir hacia ellos. Dice, se turbaron. Cuando vieron que era Jesús, todos se quedaron, pero salió Pedro. ¿Quién es? ¿Eres tú, Jesús? Si de verdad eres tú, manda a traerme. Mira este hombre intrépido, y podríamos decir todavía hasta audaz de querer. Señor, muéstrame realmente que eres tú. ¿Cuántas veces le hemos dicho así al Señor? Muéstrate que estás conmigo. Si eres tú, Señor, dime. ¿Y sabe lo hermoso? Que nuestro Dios es un Dios vivo. Lo que hizo con Pedro lo sigue haciendo con nosotros. El Señor nos da la oportunidad de sentir su espíritu, de sentir su presencia, de sentir sanidades, de ver milagros en nuestras vidas. Quizás usted y yo no hemos caminado por el agua, pero hemos pasado, como decía mi hermana, situaciones difíciles. Nuestra fe ha sido probada, decía nuestra hermana Jenny, por años. Hemos caminado, quizás no hemos caminado por el agua física, pero hemos caminado por el agua de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestras debilidades. Y el Señor ha estado ahí. No nos ha dejado. Y muchas veces, como Pedro se estaba ahogando, ustedes pueden leer adelante, ¿verdad? Porque el tiempo en la iglesia hay que respetar, pero si leyéramos todo nos admiraríamos más. Cuando él se está ahogando, dice, porque miró a los lados, porque se desenfocó de la meta, se desenfocó del que le había llamado. Dice que empezó ¿a qué? A hundirse. Y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Saben? Muchos dicen, Pedro no pudo, Pedro no llegó, pero ¿sabe quién más de nosotros caminó sobre las aguas? Caminó. El Señor lo rescató. Qué oportunidades tan hermosas tuvo Pedro. Cuántas oportunidades tan hermosas hemos tenido nosotros. Desde que conocemos al Señor, hermanos, como decía al principio, así como Pedro fue llamado, así como nosotros fuimos llamados, esas oportunidades, hermano, son únicas. El que nuestro corazón, el que nosotros aceptemos a nuestro Dios. Pero igual que Pedro, un día usted y yo vimos milagros, vimos cosas hermosas, pero llegó la aflicción. Llegó el momento de la prueba. Llega un momento difícil para Pedro, que es cuando arrestan al maestro. Es cuando quizás su fe debía ser probada mayormente. Cuando su maestro iba a ser crucificado, donde se iba a cumplir lo que él por 3 años les había dicho que pasaría con él. Así como a nosotros nos ha dicho que está con nosotros, pero que habrán aflicciones, que habrán momentos en donde nuestra fe será probada, que habrán momentos que seremos quizás vituperados, que seremos quizás perseguidos, que quizás nuestra fe va a tambalearse. Porque ¿cuántos de nosotros nuestra fe se ha movido muchas veces? Yo pienso que es parte del proceso como cristianos. Es parte del proceso. Y Pedro tuvo que pasar por ese proceso. Cuando apresaron al Señor, en Juan 18:10, si alguien me sigue, por favor. Sabemos que él había cenado con Jesús. Jesús les había hablado de lo que pasaría. Ellos se retiraron de donde cenaron. Ellos fueron, ¿verdad?, a un lugar especial a orar.
Ahí llegó ese momento difícil en el que iban a apresar a su maestro. En ese momento dice la palabra en Juan 18, habla de arresto de Jesús. Dice, vamos a leer solo el verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Cuando Pedro ve que llega el discípulo que iba a entregar a Jesús, ve que ese discípulo no va solo, ese discípulo llega con soldados, ese discípulo Pedro mira que su maestro es entregado. Una de las faltas que tenía Pedro es que Pedro seguía haciendo las cosas a su modo, a su manera, a sus impulsos. Porque en el versículo 10 leemos que cuando alguien se acercó para poder arrestar a Jesús, dice en el verso 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro quería ayudar a Jesús. Pedro quería defender a Jesús. Lo estaba haciendo al modo de Pedro. Lo estaba haciendo a como él pensaba, como él actuaba. ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas a nuestro modo y no al modo de Dios? ¿Cuántos queremos ayudar a Jesús? ¿Qué cosas? Pero es lo que yo podía leer y analizaba. Por eso el Señor le dice, no he de pasar por lo que el Padre me ha dado. Si Jesús mismo tuvo que pasar por ese momento de aflicción, Jesús mostró a Pedro en esa palabra que él era necesario. Muchas veces queremos actuar así, humanamente, cuando estamos en los procesos que son necesarios que pasemos. Tenemos que dejar de hacerlo a nuestro modo, a nuestra forma que hemos aprendido muchas veces. Tenemos que dejar de querer ayudar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no se compara nuestros pensamientos con lo que Dios tiene. No podemos sacar nuestras armas, nuestras herramientas carnales para luchar una guerra espiritual. ¿Sabe? Ese era el tema al principio que yo tenía, la lucha espiritual. Pero al final le diré por qué entré en este tema. Pedro no perseveró en el momento difícil con Jesús, en la prueba más grande donde su fe sería probada. Lucas 21:34. Gloria al Señor, bendito es. Cuando lo tengan me dicen amén. Lucas 21:34. Gloria al Señor. Perdón, ese no es. Lucas 22. Lucas 22. Ahora sí, 31 al 34. ¿Cuántos hemos oído de esta parte? El Señor hablando con sus discípulos después de la cena, después de hablar con Él, de cenar con ellos. Jesús le habló a Simón Pedro y dijo en el verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y más adelante podemos ver el cumplimiento de esa palabra. Pedro negando a Jesús. ¿Sabe? Yo meditaba cuántas veces he negado a Jesús. Quizás no me han dicho o no se han acercado y me han preguntado: ¿eres cristiana? Y digo no. Pero muchas veces el no creer en lo que Él ha dicho a mi vida es negarlo, porque lo hacemos mentiroso. Muchas veces cuando he dudado de que ese milagro que he pedido por mucho tiempo llegará, le he negado, porque he dicho: tú no puedes. Le he negado de muchas maneras, con mi testimonio. Cuando hago las cosas como lo hace Pedro, a mi modo, a mi pensar: no, Señor, yo lo voy a hacer así. Le negamos como Pedro le negó. Sabemos esa historia. El maestro arrestado, siendo golpeado. Pedro por un lado, y los que le miraban, ¿verdad?, le preguntaban en diferentes ocasiones: ¿tú vienes con él? No, no lo conozco. ¿Tú estuviste con él? Usted puede leer adelante y dice: no, no le conozco. Cuando cantó el gallo, se cree que él estaba a cierta distancia, que pudo ver al maestro. Cuando cantó el gallo y se había cumplido lo que Jesús dijo, se cree que Pedro volteó y miró al maestro, y el maestro le miró a él. Su conciencia no pudo, y dice que se tuvo que ir y lloró amargamente, porque había fallado lo que prometió una vez al maestro. ¿Cuántos hemos llorado amargamente cuando pecamos, cuando fallamos? ¿Sabe por qué? Porque sabemos que le hemos fallado. Él lo miraba siendo golpeado. Y sabe, nosotros tuvimos que ver con lo que a él le pasó. Nuestros pecados, nuestras fallas. El mundo no se da cuenta que está negando a Jesús. El mundo se está deleitando en los pecados más grandes que hasta hoy se ha visto en la sociedad. Están perdiendo la oportunidad de voltear al maestro, de ver lo que él hizo, del sacrificio tan grande. Prefieren deleitarse en el pecado. Pero sabe, ellos no tienen todavía lo que nosotros tenemos. Y aún muchas veces nosotros, teniendo a Cristo en nuestro corazón, le negamos. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Dice: no te duele cuando te lo hace alguien que no quieres o que no conoces. Duele más cuando el daño viene de quien tú quieres o quien creías que te quería. La gente estaba golpeando al maestro, pero él miró a Pedro, al discípulo que tuvo oportunidades especiales de estar con él, de ser uno de los cercanos a Jesús. Pero, ¿cuál es el tema de hoy? Una nueva oportunidad. ¿Cuántos hemos tenido una nueva oportunidad en nuestra vida? Cada día, hermano, la tenemos. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para juzgar a Pedro si yo también fallo? Yo también peco, yo también miento muchas veces, en el aspecto de que dentro de nosotros hay cosas que no le agradan al Señor.
Y muchas veces nos queremos engañar a nosotros mismos. Pero el Señor nos da una oportunidad nueva, una oportunidad más. Cada mañana dice la palabra del Señor que son nuevas sus misericordias. Si hoy pecamos de una manera, la misericordia de Dios nos ha perdonado y nos hace que mañana dejemos eso. Que ya no querramos volver a fallar con lo mismo que hemos fallado. Pedro le dio una nueva oportunidad. Dios le dio una nueva oportunidad a Pedro. Pedro tenía una nueva oportunidad. Después de lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, de que murió y resucitó, se le apareció a sus discípulos. Juan 21:15, por favor. Se le apareció 3 veces a sus discípulos. Se les apareció, me quedaba pensando, conforme a la necesidad de ellos. ¿Recuerdan cuando se le apareció a Tomás? Que se había aparecido a sus discípulos, él no había estado ahí. Y Tomás, cuando le comentaron lo que había pasado, él que decía: hasta que yo no vea, hasta que yo no meta mis dedos, hasta que yo no haga esto. Y podemos ver que Jesús se les aparece, le volvió a aparecer y le comentó: Tomás, ven, mete tu mano, mete tus dedos. Pero cuando se le aparece a Pedro en esta parte, que se le apareció estaban otros discípulos, otros 7 discípulos con él. Se les aparece y hizo un milagro, ¿verdad? Dice que estaban pescando, no habían pescado nada en toda la noche. Y Jesús les dice, ¿verdad?, que echaran la red y sacaron muchos peces, muchos pescados. Dice que desayunaron juntos. Todos estaban ahí. Pedro estaba admirado. Usted puede leerlo en el verso 21, capítulo 21, verso 1 en adelante, donde comparte con los discípulos. Y cuando Pedro se da cuenta de que era Jesús, se emocionó. Dice que se vistió, se brincó, no esperó a que llevaran la barca, sino que se brincó al mar. Su anhelo de estar con Jesús cerca nuevamente. Y llegó con él. Prepararon el pescado, desayunaron. Y en ese desayuno, dice en el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3. ¿Cuántas veces había negado Pedro al Señor? Imagínense, puedo pensar, ¿verdad? Me pongo un poquito en el lugar de Pedro cuando están todos ahí. No le dijo como a Tomás, no lo encaró en esa duda como lo hizo con él, ¿verdad? No le dijo: Pedro, tú me negaste, ¿te acuerdas que se cumplió? Sino que me imagino al Señor con esos ojos de amor mirando a Pedro y haciéndole esta pregunta. ¿Se imaginan a ese Pedro cuando le pregunta a Jesús: Pedro, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Le estaba dando instrucciones de lo que él iba a hacer ahora. Segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué pasaría por la mente de Pedro? Una vez más él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Ya no respondió de la misma manera. Así como el Pedro anterior, cuando el Señor le dijo: tú me vas a negar, y él decía: no, Señor, yo no te dejo. Confiaba en sus fuerzas, confiaba en lo que él podía. No, Señor.
Quizás Pedro en ese momento se estaba acordando la plática que había tenido con el Señor antes. Y ahora Pedro pensó mejor y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, pero que quizás te volveré a fallar como ya lo hice antes. Señor, tú lo sabes. Tú sabes mi corazón, tú sabes mi anhelo, pero tú sabes mi debilidad. Cuando meditaba en esto, hermanos, vino a mí algo tan hermoso. Jesús preguntando a alguien si lo ama, cuando la palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. Dios no necesita que nosotros le digamos te amo, porque Él es amor. Por mucho que amemos a Dios, ¿cuánto se compara nuestro amor con lo que Él nos da? Con el amor de Dios que muestra cada día para mi vida, para su vida. No solo es el creador del amor, no, Él es amor. Y el que es amor pregunta: ¿me amas? ¿Me puedes dar algo de lo que yo soy? ¿Qué le podemos dar a Dios, hermanos? Si de Él es todo, de Él es nuestra vida, de Él es nuestra familia, de Él es lo que tenemos, por Él estamos aquí. ¿Qué le podemos dar? Pero Él todavía habla con Pedro: ¿me amas? Dígame si esa no es una oportunidad hermosa que Dios nos ha dado. Esa oportunidad de que usted y yo vengamos a su casa, le adoremos, le cantemos, le glorifiquemos, le digamos te amo, Señor. Cuando Él nos ha mostrado el amor más grande hacia nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él muestra su amor y su fidelidad cada día con nosotros, que nos permite abrir nuestros ojos, permite ver a nuestra familia, permite ver a nuestros hermanos en Cristo. Y el Dios de amor nos pregunta muchas veces: ¿tú me amas? Ponga su nombre ahí en lugar de Pedro. ¿Tú me amas? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? La alabanza que cantamos, la cantada no es lo mío, hermanos, pero donde dice: permíteme, hermana Amelia, ayúdeme. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Pero las palabras, dicen por allá, se las lleva el viento. Aquí le preguntó el Señor: Pedro, ¿me amas? Sí. Haz esto por mí. Cuida mis ovejas. Le dio algo que hacer. ¿Cuántos amamos al Señor? Porque si amamos al Señor, entonces tenemos algo que hacer para mostrar nuestro amor al Señor. Hemos estado en 3 campamentos, la iglesia en general. Y todos jóvenes, damas y adultos hemos salido con algo para nosotros. ¿Cuántos queremos hacer lo que el Señor mandó que hagamos? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Pues entonces dice: hay trabajo para la obra del Señor. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ya casi terminamos. Vamos a ir, por favor, a Hechos capítulo 2. Pedro entendió la lección. Pedro sabía que había cosas que hacer. Tenía que obedecer al maestro. Tenía que mostrar su amor. ¿Cuántos hemos leído en Hechos capítulo 2? Sabemos que la venida del Espíritu Santo llegó a los discípulos. Dice que estaban unánimes y entre ellos estaba Pedro. Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y dice que salieron y había mucha gente. Voy a resumirlo, ¿verdad? Había mucha gente. Y la gente se maravillaba y decía: ¿y estos por qué hablan así? ¿Por qué hablan? Porque dice la palabra que cuando el Espíritu Santo se derramó, hablaban en diferentes
lenguas. Y como ahí había de muchos lugares, uno lo oía hablar en su lengua natal, el otro igual, y decía, ¿cómo no son estos galileos? ¿Cómo es posible que hablan estas lenguas? En el versículo 14 dice, cuando oyó que ellos hablaban y se preguntaban cómo es que ellos podían hacer eso, en el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro se paró con autoridad y les habló y le dijo, ¿quieren saber qué pasa? Pues escúchenme, porque esto es lo que pasa. Y les empezó a hablar de Jesús, les empezó a predicar, porque ya había sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Ya no era el modo de Pedro, ahora era el modo en que el Señor quería usar a Pedro. Y cuando Pedro habló, dice la palabra, usted puede seguir leyendo ahí más adelante, y dice la palabra que Pedro ganó 3,000 almas. Una oportunidad más que él tuvo. Ya no era el mismo Pedro que se aventaba al mar, que se dejaba llevar por sus emociones solo, que dudaba. No, aprendió en lo difícil de la situación cuando negó a Jesús, cuando su fe fue zarandeada, como mismo Jesús le dijo. Pero el Señor no lo dejó solo, le dijo, voy a estar intercediendo por ti. Y cuando vuelvas, tenemos que volver del momento difícil. No se quede en ese momento de angustia, de aflicción. No permita que la situación lo detenga para lo que el Señor quiere hacer para su vida. Puede ser muy difícil, podemos haber fallado al Señor, pero dice su palabra que Él nos perdona y que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos tomar esa oportunidad que nos está dando y no hacerlo ahora a mi modo, a lo que yo creo, a lo que yo siento, porque el corazón engaña. El corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra del Señor. Nos engañamos porque en el corazón hay fallas. Pedro, para hacer lo que el Señor le dijo en ese momento, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Se dio cuenta que necesitaba el poder de Dios. Y él obedeció cuando Jesús les dijo a los discípulos, vayan, reúnanse y esperen ahí. Esperen. ¿A cuántos nos es difícil esperar? Pero es necesario. Pedro esperó. Pedro sintió la presencia de Dios, se llenó de la presencia de Dios. Usted y yo no podemos hacer el propósito de Dios que tiene para nosotros si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios. No podemos, porque nos ahogaríamos quizás como Pedro se andaba ahogando, porque nos deprimiríamos de ver que no podemos hacerlo, porque nos entristeceríamos de ver cuánto le fallamos a Dios. Pero hay una oportunidad más, y es acercarse al Señor. Cuando estaba preparando el tema, como les comentaba al principio, decía, hace tiempo estaba pensando en el tema de la guerra espiritual, que es muy real también. Pero cuando venía, no sé ni cómo llegué aquí, pero venía a mi mente sobre el amor de Dios, que fue una parte que tocó más mi corazón en todo esto. Como les decía hace rato, de cómo Dios, que es amor, me pregunta a mí si le amo. Una de las más grandes luchas espiritual que tiene el ser humano es aceptar el amor de Dios. El amor es tan importante. Nuestra hermana Ale daba el tema el viernes pasado, obediencia por amor.
Cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los mandamientos, Él los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con tu corazón. Y el segundo dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, porque dice la palabra, porque sin amor no somos nada. Somos como címbalo que resuena. Podemos trabajar, podemos venir a la iglesia, podemos cantar con todo respeto, podemos predicar. Pero si no aprendemos que es por amor a Dios, y si no aceptamos el amor que Dios nos da, si desaprovechamos esa oportunidad que Dios nos da cada día de aceptar ese amor, hermano, qué duro. ¿Cuántos queremos agarrar esa oportunidad? Una oportunidad más de sentir la presencia de Dios. Una oportunidad más de pedir perdón. Todos fallamos. Acércate a Dios. Sabe, mientras hay vida podemos, pero cuando no vamos a poder más es cuando el Señor diga hasta aquí. Pero oportunidades todos hemos tenido. En esta hora yo quiero invitarte. Si tú traes algo en tu corazón y hoy el Señor habló a tu vida, ponte de pie en esta hora. Hay oportunidades que no debemos dejar. Y una de ellas es que en esta hora el Señor haga algo especial en nuestra vida, en nuestro corazón. Levanta tus manos, cierra tus ojos.